extraña la tierra. Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso de miércoles hoy, ¿no? Qué lindo día, ¿no? Vamos a ver hoy un poquito lo que tiene que ver con, como siempre, las cripto. Vamos a pasar a las divisas, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a dejar la plataforma mostrando un poquito las alertas, ¿no? Por si a alguno le sirve, si alguno quiere ver alguna divisa, algún par, me avisa por mensajito acá en vivo y lo vamos a ir chequeando, ¿sí? Si les interesa, la idea está buena para ir viendo, ¿no? Si puede romper alguna estructura, alguna de los pares de divisas o índices, inclusive también criptomonedas. Así que bueno, vamos a ver un poquito primero, antes de comenzar en las plataformas, algo de proyecciones. Vamos a ver Bitcoin, a ver qué pasó. Vamos a ver las top 100, si están ahí subiendo, bajando, veremos ahora un ratito. Y vamos a pasar por el índice del dólar, también revisando lo que son las noticias de alto impacto. Así que bueno, vamos a ello, señores. En este cuadro, qué grande, ¿eh? Quería cantar en ese cuarto de video, decía el amigo. Estamos con el oro, vamos a chequear un poquito. Primero vamos a pasar a Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin, qué pasó con velas diarias. Ahí estamos, Bitcoin, velas diarias. Ahí está, bien, perfecto. Bien, estamos dentro de la compresión, lo que veníamos viendo en la semana y las semanas anteriores también. Veremos si en las próximas semanas esto rompe en algún momento lo que es esta compresión. Ya está tocando el tercer toque que hace en esta compresión diaria. Veremos si se devuelve hacia esta zona dinámica de resistencia. Y bueno, vamos a ver si la rompe por encima, por debajo. Por ahora las alertas están dadas, que está llegando a una zona de piso. Puede haber obviamente algún rechazo y devolverse para ir jugando hasta llegar a un punto en común. Eso es, ¿no? Muy raro que llegue a un punto en común, pero sí está bueno marcar los altos y bajos, por ejemplo, en estas zonas donde, en este caso, sin contar este clímax, esta fallita que hubo, podemos ver cómo el precio va a un punto en común, ¿no? Altos y bajos. A ese punto. Veremos si en el transcurso de la semana llega a estar por encima o por debajo de estos altos, que serían, acá les voy a marcar un poquito. Ahí tenemos esa zona que está ahí y este alto que está acá, ¿sí? Así que bueno, por ahora tenemos una vela bajista con rechazo. El rechazo está sobre todo en esta zona que marcamos hace unos días atrás. Vamos a meternos dentro de esta velita, velas de H1. Rechazo, bien, cae, rechazo,
Apoya una zona subjetiva, ¿no? Obviamente no es que tiene que apoyar ahí, puede estar por encima, puede estar por debajo, pero son zonas que vienen del pasado, que son bajos que van hacia arriba, ¿sí? A la vez por encima tenemos los altos que van hacia abajo, ese es el punto en común que les digo. Hay una pequeña compresión acá también dentro, estamos viendo ahí y acá, una zonita también parecida a la de las velas diarias, pero en H1 veremos qué pasa en el transcurso del día. Recuerden que tenemos un par de noticias de alto impacto donde vamos a estar chequeando y vamos a estar viendo si hay alguna oportunidad de mercado, ¿sí? Ahí marcamos estas zonitas y vamos a ir dentro de las velitas de M5. Así pasamos a lo que les quiero mostrar. Si en un ratito vamos a ver si en la semana, si está bueno, la idea es poder compartirles algunas alertas, ¿no? Con un par de indicadores. Obviamente ustedes tienen que chequear, ¿sí? Cómo está el precio de cada par de divisas, si conviene, si no conviene, si se acercan fundamentales. Todo eso lo pueden ir comentando también, ¿no? Y si quieren que revisemos algún par también no hay problema, ¿bien? Así que bueno, vamos a meternos dentro de las velitas de H1. Estamos en 5 minutos y acá estamos viendo obviamente una zona también de altos y de bajos que van a un punto en común. En algún momento esto va a disparar para algún lado. Por ahora se mantiene ahí, cayó, ¿sí? Sabemos que cayó, estaba en los casi 59.500 y pegó una caidita en los 56, ¿sí? Vamos a ver si el POC que está acá, esta zonita, sigue siendo, ¿no? Un imán donde el precio está por encima y por debajo y siempre vuelve al mismo lugar. Por eso se produce esta compresión del precio también, ¿sí? Así que bueno, por ahora el precio está en caída con un rechazo sobre una zona de soporte dinámico que sería esta zona que está acá abajo. Veremos si el precio es que está descansando para romper este bajo y seguir hacia los 55 o si quiere recuperar un poquito la caída. Espero que la recupere y bueno, vamos a ver si por allá por diciembre llegamos a los 70-80 de vuelta. ¿Bien? Calculo que sí, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, bien, vamos a ver el índice del dólar. Escuchá de fondo, qué bonito, ¿eh? Y del índice vamos a pasar directamente a la plataforma, ¿sí? Así vamos viendo si hay alguna alertita para que vayan viendo por si les interesa, ¿sí? Recuerden que no porque salga una flechita te vas a meter, pero son zonas quizás que van marcándose y si les interesa a ustedes cualquier cosita me van consultando. Yo voy a estar acá, ¿sí? Velas diarias. Índice del dólar, esto lo explicamos ayer, fíjense como para no repetir lo mismo, impulso y retroceso hacia la baja, está haciendo un retroceso mucho más grande que estadísticamente que los anteriores, los últimos anteriores, acá 1 o 2, este puede ser, pero es un retroceso largo pero con descanso, en este caso es un retroceso agresivo que seguramente después del pullback, lo que les explicaba ayer, donde rompe este alto, acá ven, acá se los marco de vuelta para que quede, este altito que está acá lo rompió, apoya en pullback y la sensación por ahora de Bitcoin, ¿no? Perdón, del índice es que va a ir a buscar estos altos. Veremos si empieza a recuperar. Recuerden que viene de una caída interesante con un par de dips profundos, ¿sí? Que lo venimos viendo día a día, analizando, metiéndonos dentro de las velitas, ¿bien? Vamos a ir a ver la vela de hoy, ¿sí? Que es una vela doji. ¿Viste el signo más, pero en rojo? Bueno, ahí está. Dentro donde el precio estuvo por encima, por debajo. Ahí vamos. Acá estamos, ¿ven? Por encima, por debajo, creó el signo más, ¿sí? Y bueno, nos vamos a meter dentro, ¿sí? De este doji hermoso, donde el precio va a estar recontra consolidado, ¿bien? Y va a estar con una sensación de que, obviamente, impulsos hacia abajo, hacia arriba, y en el medio vamos a encontrar un par de velitas haciendo una consolidación, ¿sí? Nos metemos dentro de las velitas de H1, ajustamos un poquito. Bien. Y después del Picasso hermoso, acá está, miren, ven, no es mucho tampoco. Esto es lo que estamos viendo, el precio está acá arriba, por encima, por debajo. La vela de hoy es una consolidación, lo que les estoy diciendo, y lo que sobresale obviamente por encima y por debajo son lo que serían el cuerpo, ¿sí? Perdón, las mechitas, el low y el high, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién en la temporada anterior, bien, en la diaria. Si nos vamos dentro, también vamos a encontrar consolidaciones que podés utilizar en M1, en scalping o M5,
Si marcás zonas donde más el precio más interactuó, sí, que puede ser el POC, por ejemplo, ¿sí? O no, es una zona, sí, le puedes llamar POC o zona donde se interactúa el precio, como te guste llamarle. Lo que importa es que te des cuenta cuando el precio está consolidado o cuando está en descanso, que sería parecido pero con velas, ¿no?, sin tanto volumen. Y dentro de esa zona vas a encontrar que el precio está por encima y por debajo, que sería esta línea punteada blanca que estamos viendo. Bueno, si el precio está más por encima que por debajo, puede ser que tome una sensación alcista, ¿sí? Si marcás como base donde más estuvo interactuando, ¿bien? Acá vamos viendo como los bajos van hacia abajo, pero ahora empiezan a subir. Veremos si en algún momento rompe este rango, esta zona que está acá. Vamos a achicarla un poquito más, ahí, como para que tengan una idea, donde estamos viendo una sensación de B, ¿ven? Una B, ahí, ¿sí? Bueno, acá les marco de vuelta. Esto puede servir, obviamente, ahí, ¿ven? Ahí, sí. Si llega arriba, hacer alguna ventita. Y si se posiciona por encima, ver el volumen y el horario para ver si se puede ir en compras también hacia las próximas zonas, que son estas que están acá arriba, ¿sí? Ahí. Bien. Matecito. Qué linda la música, che. Qué bonito. No sé si sale bien el audio. Hoy quiero probar algo distinto. A ver si le gusta a los pepes, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Voy a irme. Así podemos ir charlando seguramente por Discord o por Telegram. Mientras vamos viendo, ¿no?, algunas divisas, algunos pares, algunos conjuntos, algunas correlaciones interesantes que ya les estuve explicando. Revisen esta semana donde expliqué un poquito las correlaciones, que les puede gustar mucho, para agarrar alguna oportunidad, no solamente con el par que querés operar, sino con la correlación opuesta o con la que es similar. Pueden buscar un triángulo ahí, si hay distintos tipos de estrategias interesantes, ¿sí?, donde podés meter operaciones en varios pares, utilizando una técnica de correlaciones, ¿no?, que lo suelo utilizar mucho también en algún Xinjiang, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos ¿a dónde? Y vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver si la bolingueadora de Pepe Mila hicieron alguna operación. Ojalá que sí, viene bárbaro. Me está encantando ese aparatito donde vos ponés la bolingueadora y van a cazar, ¿sí? Pero en vez de ir a cazar ñandúes, ¿sí?, o avestruces, van a cazar profit. Por ahora viene bonito. Se viene un bot, gente. Se viene un robot que lo estoy creando. Ayer metí mano y lo arruiné, ¿no?, haciendo un backtesting, ¿no? Así que quiero volver como estaba antes, que iba lindo, donde quiero hacer muchas operaciones en velas de 5 y 1 minutito, ir agarrando profit, ¿sí?, entre los que van en pérdida con stop cortitos y algún 2 a 1, pero cortito, por ejemplo, 7 pip y 3 de stop, una cosa así, ¿no? Pero que haga 50 operaciones en media hora. Vamos a ver los resultados después, pero ahora lo estoy armando. Se llama Tiburoncito, ¿sí?, Relojero. Vamos a ver si le cambio el nombre. Pepe Tiburoncito Relojero. Vamos a ver qué pasa con ese, donde va a haber 500 operaciones, pero bueno, lo importante con lotaje chiquito, ir manteniendo, ¿no?, obviamente el profit por encima. Y muchas veces te sorprende porque te duplica la cuenta en 2 días, dice el amigo. Está interesante, vamos a ver, ¿sí? Sabiendo que tenés stop, ¿sí? No es que acá nada, tenés stop, ¿sí? Pero bueno, ahí va, en camino todavía, le falta, ¿sí? Recién lo estoy, ¿no? Lo estoy dando a lo que voy. Está saliendo de a poquito. Vamos a ver si no queda rengo o algo pasa, pero bueno, próximo video seguramente puede ser el Tiburoncito Relojero. Vamos a ver los nombres de Pepe Mila, ¿no? Bien, por ahora seguimos con la bolingueadora y con ¿cómo se llama? Con la telaraña. Y varios bots también que vamos a ver si los empezamos a poner en vivo todos los días. Aparte de nosotros operar en vivo como hacemos siempre de forma manual. Que si falta eso, falta algo, ¿no? Eso es fundamental, ¿sí? Esta semanita vamos a probar otras cositas. Vamos a ver ahora que seguramente les va a interesar a ustedes. Estoy pensando más en que ustedes puedan ver alguna alerta, no señal, ¿no? Alguna alerta. O sí, también puede ser una señal, pero no para que te metas, ¿sí? Sino para que digas, mira, interesante. ¿Me tiro o no me tiro? Con lógica, ¿no? Eso. Entonces yo les comparto la gráfica, me tomo unos mates, charlo con ustedes por Discord, por Telegram. Ahí nos metemos en caravana a charlar, a reírnos, a tomar mate cada uno. Y vamos avisando de estas alertitas. Obviamente, en el caso mío, yo ya operé, pero sigo operando. Si me interesa también me meto. Vamos a probar a ver qué pasa esta semanita. Si está bueno, me parece que está buena la idea, ¿sí? Ustedes también opinen si les gusta. Sí, bueno, vamos. Mate frío, che,
Mate frío, como no sé qué. Bien, ¿me voy a dónde? Me voy a la gráfica. ¿Te parece? No, hoy no pasamos por... A ver... No pasamos por acá. Uy, se me tildó esto. Mirá, miren la caidita. Me olvidé de pasar por las cripto hoy, gente. Chequeamos un poco Bitcoin. Obviamente, cuando cae mucho no me gusta pasar porque cada tanto... Nunca les pasó que no querés ver la tuya y está ¡pac! Ahí en el medio, ¿viste? La primera que ves. No, así vos, ¿viste? Viste que yo tengo esa sensación, ¿no? Térmica que suelo ser, ¿no? Por encima y por debajo de la bipolaridad. Decía el amigo, no. ¿Vieron lo que es la ley de Murphy? Es así, ¿no? Es decir, bueno, lo pongo ahí en el medio, justo clavado está la que más cayó, la tuya, ¿viste? Es así, ¿no? Pero como uno viene holdeando ya hace 34 años más o menos holdeando, bueno, vamos a ver, acá están, ¿sí? Una caidita interesante. En la semana vienen ahí, en el mes en verde, semana, caidita, obviamente. Recuerden, como digo siempre, ¿no? Para ir rápido, si no se nos pasan las alertas. Cuando Bitcoin cae y Bitcoin sube, ya lo venimos explicando siempre, ¿no? Pero bueno, espero que algún día no dependan tanto de lo que pasa con Bitcoin, ¿no? Que sean independientes. Sabemos que son correlaciones directas. Cuando cae Bitcoin, gente, lamentablemente caen. Por más que el proyecto... Che, ¿viste que salió una moneda nueva? Mirá, qué proyectazo. No, la tiró Elon Musk. Vos sabés que impresionante la monedita. Poné una fichita, justo le pusiste una fichita y al otro día cayó Bitcoin. Por más que sea un gran, cae así, 24%, ponele, ¿no? Pero es así, no queda otra. Obviamente con el tiempo, con las actualizaciones y sobre todo con la independencia, más que con las actualizaciones de la cabeza de cada Pepe. Cuando digan, che, no compramos más Bitcoin porque ya está, porque hay, ¿no? Porque la minería se empieza a achicar todo lo que son los halving cada vez menos y seguramente ya está, ¿no? Quizás compro alguna tajadita cada tanto, pero me tiro más a otro proyecto, ¿no? Esa sería la idea, donde si cae Bitcoin que no le afecte tanto a las top 100, sobre todo a la top 1000 y a todas, ¿no? A la top 10, a la top 20, a las que están por pasar a las 99. Así que ahí estamos, gente. Bien, ahí seguimos con los amigos. Bitcoin está ahí a full, mira cómo está, 4% en caidita, volatilidad todavía nada. Estamos dentro de la sesión de Nueva York hace 12 minutos. Y bueno, gente, ahora sí, me voy a ir ¿a dónde? Al mapa de calor, decía, si iba acá, al mapa de calor. No, al mapa de calor no, me voy a ir acá. Ahí está. Bien, nos metemos dentro. Esto lo dejamos, esta flechita la dejamos ahí dentro del índice. Y bueno, vamos a la plataforma. A ver qué podemos ver. Ahí voy a tirar las alertitas. Ustedes, gente querida, me van diciendo, ¿podés ver alguno? Si no lo veo bien, yo puse los pares los más votados, diríamos, ¿no? Los que quizás más se operan. Pero vos me podés decir, che, pero ahí te falta la libra yen, por ejemplo, que acá está, ¿no? Pero te falta la libra dólar. Bueno, dale, la ponemos ahí. ¿En qué temporalidad querés verlo? En un segundo, era insoportable, ¿viste? No, bueno, dale, búscalo vos. No, pero en 15 minutos, aunque sea, ¿no? Para que tradeen intradía, 15 minutos, M30, me van diciendo, ¿sí? Si quieren scalping, ahí tenemos los pares de bot, que también estoy aprovechando en esa gráfica para probar cómo funcionan para futuro prueba de fondeo, ¿no? Con el bot, las bolingueadoras, ¿sí? Vamos a ver qué pacha ahí, ¿sí? Ahora sí, me voy a esta plataforma donde tuve que pasar todo acá también de vuelta para poder probar estas alertitas y cómo funcionan los bots en esta plataforma, que es otra distinta, otra marca, diríamos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, espero que funcione bien. La verdad que no chequeé bien los spreads ni nada, pero bueno, es una cuenta de fondeo que la voy a probar a ver qué pasa, ¿sí? Todavía no es que la voy a operar de forma manual ni nada, sino que la voy a probar cómo funciona con los bots, nada más, ¿sí? Bien, ahí vamos, gente. Ustedes cuanto mucho me preguntan ahí por Discord lo que quieran saber, la plataforma, lo que sea. Así no hago publicidad de nada, así que ustedes eligen lo que más les gusta y si tienen alguna buena, me avisan para ir a chequearlas, obviamente. ¿Quién te dice que no ponemos las bolingueadoras en un BPS? Y si pasa la cuenta, yo les regalo o sorteamos lo que se gane, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Y ustedes me invitan a un asado, por cuando mucho, ¿no? Bien, me voy a la gráfica. Tenemos, hola, mirá, vamos a saludar ya que estamos, si no quedó mal, ¿no? Antes de todo, saludar a los pepes y a las pepas
que nos acompañan. Gracias por estar, queridos y queridas. Que aparecemos viejitos, ¿no? Y viste que en el Planeta Pepe tenemos arriba de 500, ¿eh? Muchas gracias por saludar, Gabriela. Un abrazo grande desde acá hacia Córdoba, ¿no? Aguante Córdoba, carajo. Bien, Jerónimo, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Jerónimo? Si tenés alguna alerta o algo y querés compartirla acá también, no hay problema. La vemos y si me gusta, abro la plataforma y me meto a operar también. Por ahora, vamos a probar esto, que la idea está buena porque me ponía a pensar, ¿no? Quizás los que están aprendiendo no está mal también tener alguna alertita, y los que saben también, obviamente. Y bueno, he visto que eso quizás puede estar bueno. Vamos a ver qué pasa. A mí eso de mucho de indicadores y alertas, mucho no me gusta, pero lo voy a probar a ver qué pasa. Si no para operar yo, sino para ayudarlos. Si les necesitan, podemos hacer análisis también con proyecciones, ¿bien? Buen día, Pepe, ¿cómo andás, genio? Aguante, Pepe Gatillo Fácil. Vos te vas a cambiar el nombre, acordate con el tiempo. Porque viste que cuando pasás de años vas a ir, ¿no? Es como que te vas descascarando, ¿viste? Se te va saliendo, ¿viste? Como la víbora, vas cambiando, ¿no? Y no quiero que seas camaleón, que no panqueque que te da vuelta para el otro lado. ¿Me entendés? En el sentido de que, ¿viste? De bueno a vende humo, eso no. Sino de Pepe Gatillo Fácil, que sea, ponele. Pepe el intelectual, ponele, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Yo, por ejemplo, arranqué con Pepe el lindo y me decían, no, negro, no te da. Y así que me pasé a Pepe el humilde o Pepe el bueno, ¿viste? Pepe Mila, por ahora. Hola, Argeni, ¿cómo andás? Gracias por estar, por acompañar. Vale mucho, gente, los saluditos. Me dan una mano a mí. Y bueno, muchas gracias por... somos poquitos, no hago publicidad, y si ustedes me ayudan, de a poquito se van a sumar otros Pepe donde ustedes seguramente, que son buena gente también, los pueden ayudar, ¿sí? Esa es la idea, que nos ayudemos. Por eso pensé en esto, estuve armándolo hoy. Ayer armé algo, no es mucho, es gráficas con alerta, nada más. Lo que pasa que tengo miedo que se metan por una alerta. Ojalá que las razonen, ¿sí? Bien, yo las comparto ahora un ratito, Pepe, por favor, ¿me puedes ayudar? Revisame la libra dólar australiano en general. Me gustaría hacerle seguimiento a ese par, verlo en varias temporalidades. Bueno, aguante Córdoba y el Fernet, Bien, ahora sí, saludé a todos y me voy. Si se quieren sumar los que están en Discord, que ya son grandes, ¿no? Si estás sentado y en el cordón de la vereda y tocas con las patitas los pies, ya sos grande. Vayan para Discord, el que quiere estar ahí, y súmense a la dimensión 1. Se van conociendo, charlen, comparten gráfica, entradas, operaciones, hagan lo que quieran. Esa es la idea, así que se ayuden. Así que bueno, me voy a la gráfica, obviamente, ¿no? Se iba, ¿viste? Che, pero ¿qué pasó? Pip, se sentía, ¿viste? Se iba el tipo. Me voy, pero a la acá, a ver si anda esto, Vamos a ver, tampoco es gran cosa. Van a haber cosas parecidas, pero tampoco tantas, ¿no? A ver. Ahí, mira, ya tengo 4 alertas acá. Qué locura esto, ¿no? Si quieren se las digo, decía el amigo. No te digo nada. A ver, vamos a ver. Párate, a ver. Ahí está. Uy, qué lío esto. Ahí está. Bien. No se asusten, Algo había compartido la otra vez, ¿no? Estoy probando también el telaraña. Estoy probando. Miren acá, por ejemplo. Este lo puse antes de arrancar el vivo. Acá, estas son las bolingueadoras, que ya me hizo una operación acá, a ver. Sí, mira, tiene un buy ahí, tiene un buy límite allá abajo. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa con este. La idea no es mostrarles cómo funciona este robot, que ya lo conocen, ¿sí? Toca stop loss a cada rato, no. La idea no es mostrarle este bot, ¿no? Sino que lo estoy probando acá también, porque como estamos acá en... Esta es... la deben conocer a la plataforma. FTMO la conocen seguramente, ¿no? Es la más conocida, calculo, de las... Bueno, vamos a probarla, ¿sí? Por más que los planes sean más caros que el resto, quizá tiene más peso, ¿no? Si esto funca bien en un par de semanitas, lo tiro. Vamos a ver qué pasa a este bot, pero con un lotaje que sea acorde al monto que uno pague la cuentita, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos ahí. Tenemos acá el telaraña, ¿sí? Ahí va el telaraña en menos 2,92. Ahí va, miren, con un par de órdenes. Eso lo dejo para ir viendo también, aprovecho, ¿no? Para no tener 50 plataformas, ¿no? Y de pasada, acá tenemos, por si quieren ir viendo, también tengo la fuerza acá. La traje para acá, no sé si le falta
falta algo, si funcionará bien o no. Acá está, ahí nos cargó algo. Es parecida, seguramente hay que cambiarle alguna cosita. No, ahí está, ahí anda de 10. Se le quemaba, se le tildaba la página. Ahí está, acá tenemos para ir viendo los pares, ustedes me van diciendo. Y si yo esto lo pongo ahí, ustedes no sé si alcanzan a ver, me avisan. Aquí tengo varios pares, ¿ven? ¿Sí? Elegí los pares. ¿Por qué pongo todos estos? Y vos decís, che, pero ¿y por qué pones todos estos? Y no se ven, porque a mí acá al poner todos, ¿no? Estas alertas me salta un cartelito, donde el cartelito me dice lo que les compartí en Discord hace un tiempito, hace unos días atrás. Ese cartelito me sale, si pongo un solo par, solamente va a salir si sale en ese par. Entonces al tener más abiertos podemos ver, ¿no? No es que te tenés que meter, ¿sí? Sino que podemos ir a ver, mira, está buena la estructura, ¿me entienden? A lo que voy, ¿sí? Ayudado un poquito con la fuerza. Así que bueno, si anda bien lo vamos a dejar, ¿sí? Un par de horitas, no está mal dejarlo en los pares que ya vayamos eligiendo, ¿no? Bien. Bien, gente, a ver si podemos poner acá un poquito. Vamos a poner un poco rock and roll hoy, en un ratito ponemos rock and roll. Bien, seguimos un poquito de remix acá, mezcladito con pop nacional, rock pop nacional e internacional, pero mezcladito con un poquito de maquinita, ¿sí? Bien, acá estamos, gente. Por ahora tenemos, a ver qué es esto, porque es barra, ahí, vela japonesa, ahí está. Ah, no, voy a ponerlo ahí en barra, ahí está, me gusta más. Lo que voy a achicarlo, seguramente es por eso que no se ve. ¿Qué parece este? Kalshen. Bueno, acá tienen, gente, mirá, les comento los pares que hay por si quieren ver alguno. Yo soy su esclavo, gente. Ustedes me dicen lo que quieren que haga y hago, ¿sí? Ahora, llego a ver algo para meterme, me tengo que ir a abrir la otra cuentita rápido. Pero bueno, quiero probar esta, ¿sí? ¿Me entienden por qué? Porque si no, no lo hacemos más. Y la idea es hacerlo, ¿no? A ver, si funciona bien, los bots, sobre todo las bolingueadoras que están acá y llegan a los objetivos, no el telaraña, de pasada aprovecho los telaraña ahí, pero si funciona bien, ¿sabés cómo lo voy a, no? ¿Cómo le voy a tirar ahí un BPS? ¿Sí? Porque seguramente lo voy a dejar, ¿no? Capaz que le configuro para que haga una operación por día, veré lo que hago, pero la idea es no meterme yo. Yo ya tengo mi cuenta donde yo me meto temprano y hago un par de operaciones, o una o varias, que muchas veces terminan quedando abiertas por intradía y otras veces las cierro en scalping duro y puro como suelo ser, ¿no? Bien. ¿Cómo se llama esta canción? Y te regalo otra. Bien, acá no ven nada ustedes, ¿no? ¿Viste qué lindo dibujito este? Bueno, podemos ver, a ver si me tira alguna... Hoy había un cartelito y lo saqué, qué lástima, ¿no? Bueno, vamos a buscar acá, a ver. Vamos a chequear primero el par que me pedían ahí hace un ratito. ¿Cuál era el australiano? A ver... El Libra Out. Mirá vos, guarda con ese, Jenny, que corre lindo ese, Tenés cuidado ahí, Sobre todo en las sesiones entre Londres y Nueva York. Tremendo. Dispara. Y en la sesión de Londres también. Pero no sé qué spread manejás con este par, ¿no? Y no sé qué spread tendrá esta plataforma. Pero bueno, vamos a verlo. A ver. Libra Out. A ver si existe, ¿no? ¿Cómo no va a existir si es uno de los más volátiles? Pero digo si existe acá en esta plataforma. ¿Sí? Vamos. Libra Out. A ver. Si querés, mirá, a ver, vamos a ver. Libra Out acá. ¿Qué está en rojo? Ah, este es la bolingueadora. Che, ¿dónde está la Libra Out? ¿Viste cuando uno quiere hacer otra cosa? Venimos siempre todos los días operando en vivo. Ahora lo dejo a los robots y veo si no estaría mal tampoco, ¿no? Probar acá, pero sabemos que estoy chequeando la plataforma esta. Ojalá que funcione lindo el bot acá en esta, ¿no? No sé si tomará de la misma manera como venimos con las otras plataformas. Que no son de fondeo, ¿no? Libra, ¿dónde está acá? Libra Out, no la tengo. Piroche. ¿Por qué no la tengo? ¿No te gusta el Libra acá? Decía, ¿viste? Para ver. Libra, no la tengo, caché. Cuando es con vos. Libra, no la tengo realmente, Para que la voy a tener que ir a buscar seguramente acá, a las observaciones de mercado, no me queda otra, Qué lástima. ¿Para qué la voy a agregar? La voy a agregar, ¿sabes cómo? Me permite ahí.
allá arriba del todo, por la duda. Antes de Bitcoin o después de Bitcoin existe el mercado. GBP. Libra. Au. Coma, negro. Si no le pones coma no te toma, ¿eh? Ahí está. A ver ahí si aparece. Piki. No aparece. A ver, ahí está. Piki. Opa. Ahí aparece. Allá arriba, ¿la ven? Ahí está. Vamos. La voy a tocar. A ver qué pasa. Pingui. Opa. Actualizar. ¿Eh? Mirá vos, che. Mirá cómo llegó acá. Mirá si lo hubiéramos agarrado antes acá. Entrada y llegó. Obviamente hay que entender, ¿no? Porque muchas veces te sale la opción. Esto es un 3-1, me parece. A ver cómo está. ¿Cuándo? Sí, es 3-1. Riesgo-beneficio 3-1. ¿Para qué poner el 7-1? No llega en el día. Ahí está, 3-1. Bien, bueno, vamos a ver. Vamos a pasar un poquito por... voy a bajar un poquito el audio que seguramente ustedes lo escuchan bien, pero a mí me vuela. Ahí está. Bien, ahora sí. La compañera quiere ver un poquito lo que es la libra, el dólar australiano. Podemos chequear primero, ir pasando H4, ver si me lo toma esta plataforma. Mira, ni se ve acá, tengo que actualizar porque no tengo cargado nada acá. A ver, ahí está. Uy, qué bonito para buscar, ¿no? Si rompe acá compras, ¿no? Está consolidado, viene cayendo. Este número redondo es interesante también. Déjame marcar algunas cositas. No soy de operar este par. Es muy movible el amiguito, ¿no? Déjame marcar esta zonita y este alto. Ahí marca un rectangulito, número redondo que lo estoy viendo. Ahí justo aprovecho. Por eso está bueno no llenarte de indicadores, pero cada tanto tener alguno. Si no lo ponía, capaz que miro otra zona, ¿me entienden? No me manejo sí o sí o por order block o por un alto, por un bajo. Me manejo por lo que voy viendo. Muchas veces encuentro otra cosa y pongo un Fibonacci, un número redondo. ¿Me entienden, no? Vos tenés que agarrar la herramienta que necesitas. No quiere decir que porque marque el número redondo va a venir a visitarlo, pero la idea es ¿no? ir teniendo zonas que son subjetivas, después las tenés que ir también amoldando, ¿no? ¿Por qué marco está por acá? Porque esta zona, a la vez de estar en el número redondo, fíjense cómo el precio llega, ¿no? Miren acá el zigzag, el ZZ, ahí lo ven, miren cómo llega y cae, llega y cae, llega y cae, lo rompió, hizo un pullback. Entonces, el pullback serían estas tres velitas. Siempre te estoy hablando en H4 y está haciendo un pullback. Todavía no apoyó acá. Puede pasar que nunca apoye, como puede pasar que también lo rompa. No sería mal que lo rompa si hay un punto pivot acá, pero el punto pivot de la vela anterior, de velas anteriores. A lo que voy, vos tenés que ir viendo las zonas. Por ejemplo, acá tenés altos que no sé si te van a interesar porque está muy alejado de este alto como de este bajo, pero en el medio, que es un poco una zona donde el precio interactúa, fíjate cómo va respetando esta línea, el número redondo que te digo cuál es acá, si lo marcamos ahí en blanquito, es el, mirá vos, termina en Capicúa, decían, no, 95 y todos los ceros que quieras atrás, ¿sí? Después de la coma 95 y le agregás 3.0, ponele, ¿no? Ponele 1.95 y 3.0. Bueno, esa zona es una zona más que de soporte o de resistencia, le podés poner flip de nombre. Un flip, ¿sí? No un flipper, un flip, una zona de interacción por encima y por debajo del precio. Porque yo te estoy marcando acá que lo respetó, ven acá abajo, y acá arriba también lo respetó. Hasta que rompió, hizo un pullback, se quedó, volvió. Un imán, ¿sí? Ahora, vos sabés que estás dentro de un imán acá, en H4. En M1 quizá estamos en otro mundo distinto y estoy buscando compras o ventas, ¿me entienden a lo que voy? ¿Sí? Yo te estoy viendo un panorama macro, grande, ¿sí? Podés marcar también, vamos a meternos dentro un poquito. Wow. Ahí está. A mí me encanta para buscar compras acá, ¿sí? Porque la sensación es esa, porque tengo ese presentimiento, ¿no? Ojo, vidente porque tengo dos dientes, ¿sí? ¿Me entienden, chicos, no? Acá es una sensación donde está viniendo, puede seguir cayendo un poquito más, inclusive hasta el punto pivot. Si estamos hablando en H4, entre el punto pivot y este número puede consolidar un poquito. Y la idea no sería mala que en un futuro no muy lejano, esto si llega hasta acá o no, que esta sea la zona más o menos para después remontar, y ahí les digo buscar compras, ¿no? Para que vaya formando esta zona, intentando buscar en un futuro no muy lejano o lejano, dependiendo si consolida o no, esta zonita que está ahí, ¿sí?
Eso es lo que veo por ahora. Ahora, quizás mañana, pasado, con la ayuda de noticias de alto impacto, esto se encuentre por acá abajo o directamente ni tocó acá porque ya está llegando a esta zona también. Hay una zona media compleja, ven, ahí arriba tenemos otra zona más. Entonces está en una zona donde tiene mucha frenada el precio. Cayó porque tenía que caer. Fíjense en las velas, el rally que hizo acá, con un par de velas hacia arriba, sobre todo esta vela que está acá. ¿La ven? Esa que está ahí, sí, que le estoy marcando. No sé si se ve el mouse. Bueno, esa zona, ¿sí? Fue una vela que dijo: negro, tenemos que salir de acá, ya estamos. Bueno, rompe. ¿Qué rompe? Con fuerza el número redondo, genera un pivot en días posteriores y supongamos estamos en H4 o en el día mismo, va generando lo que son las zonas de soporte y resistencia de los puntos pivot, y en este momento velas de H4, estoy viendo, no me quise ir a la vela diaria, pero el dibujo sería muy parecido. Recuerden que son un par de velitas las que entran dentro de la vela diaria que estamos viendo acá. Entonces lo que estamos viendo, si saco el color amarillito, es un retroceso de este impulso donde hay una consolidación grande que estamos viendo de ya, miren acá, cada barritas, cada línea vertical son días o semanas, en este caso semanas, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es eso, ¿sí? Fíjense, en consolidación de varios días, está en caída. Si vos te vas a un minuto seguramente va a buscar ventas, ¿sí? Pero en H4 y H1, si querés esperarla, está bueno para compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque te podés hacer primero la llegada hasta acá, te paga la mitad, ¿no? Ahí, del lotaje o un tercio. Y el resto, si rompe y sube, hasta ahí arriba está bárbaro. Ahora, si me voy a M30, uy, ¿qué hice ahí? Desaparece la gráfica. ¿Para qué voy a actualizar? Botón derecho, actualizar, soplás y dicen que aparece. Ahí va, ¿eh? No le hagan importancia a las zonas estas, las take profit, nada de eso, que esas son las alertitas que les quiero compartir. Mirá, acá, por ejemplo, acá, miren esto. La compra que te decía, y yo no lo vi a esto, miren. Qué casualidad. Acá, en el indicador este que está acá, en este bot, en estos parámetros, te está diciendo que si toca acá que entres en compra, por ejemplo, en H1, en M30, perdón, donde tenés un stop de 50 pip y un TP de 150, tiene que ser, a ver, sí, 150, ¿lo ven ahí? Mirá, prácticamente parecido a lo que te dije en H4, ¿ves? ¿Sí? La caidita, estas que están viendo, son las velas que veíamos en H4 agresivas hacia abajo, que si vos te vas metiendo dentro no son tan agresivas en esta temporalidad, ¿ven? Sí, en H4, si vas a H4 parece una vela, pum, ¿ven? Miren, les amplío ahí, no me gusta ampliar, pero para que vean esta vela, ¿la ven? Hay un hombre colgado y cayó. Ahora, puede seguir cayendo y quizás un poquito más, quizás esta alerta aparece acá, yo me pondría un poquito más abajo. No me metería con un buy limit, sino con un buy stop. Esperaría que caiga para después poner por encima. Si no lo toca, que siga hacia abajo. ¿Me entienden? Y ahora, si me voy a M5, encontraremos otro panorama distinto, ¿no? Me dijiste Libra out, ¿no? Que esto no anda, a ver ahí. Está. Estas cosas que uno, ¿no? Me supera la tecnología. Si el amigo tenía una Pentium 2, estaba de ser, che, no me anda. Ahí está. No me anda, dice el amigo, se ponía a llorar en vivo y se pasaba a, ¿me prestan alguna plataforma y la operamos juntos? Ahí está, ahora sí. Bien, no se asusten de esto. Ven acá que están viendo, gente. Porque vos decís, che, pero era otro dibujo. Claro, para el que no sabe, nos vamos metiendo dentro de las velas. Seguramente, mirá, si yo te marco de acá, miren esto, de acá. ¿Lo ven ahí? El mouse. ¿Ven? ¿Sí? El puntero ahí. Si me voy ahí hasta acá, ¿son cuánto? ¿Cuántos son? ¿Me dicen o no me dicen? Hasta ahí 7. ¿Hasta acá? Bueno, hasta acá, por ejemplo. 141 velas de cuánto? De 5 minutos. ¿Cuántas velas de 5, el que le gusta la matemática, entran en una vela de H4? Vamos, saquen cuenta. Estamos viendo H4. Este es el retroceso de H4. ¿Se acuerdan? Acá, vamos de vuelta a H4. Miren, pack. Ahí está, ¿ven? Acá tenés 3 velitas nada más. 1, 2 y 3. Las 3 velas, ¿no? Multiplicado por 5, ¿cuánto te da? 3 por 5, 15, ¿no? Si me voy a 5 minutos, más o menos tenemos que tener ahí 150 velas. ¿Ven? Ahí 100, sí, contando de acá, por ejemplo, ahí tenemos unas 100, miren, 150 velas. Clavado, ¿no? Más perfecto no puede ser.
Que era, viste, re tramposo el amigo. No, ¿me entienden, no? Así que ahí vamos. Y acá, ¿qué podés operar? Y mira, yo me tiraría tirando para la compra, sabiendo que hizo velas bajitas, pero si rompe alguna estructura, algún high, o si supera, por ejemplo, la media móvil que está acá, ¿sí? Puede seguir cayendo, pero vos sabés que si cae, si te metes en una venta, guarda, porque caer va a caer, pero abajo de este precio, está lo que vimos en H4. ¿Sí? Los números redondos, los highs, los lows que estaban haciendo, ¿no? Como si fuera un imán sobre esa zona, que es una zona, en este caso, porque viene de arriba el precio, la va a tomar como un soporte muy fuerte, ¿sí? A la vez que seguramente, si nos metemos a buscar, vamos a encontrar más convergencias, alguna quizás divergencia, y zonas que se pueden ir, ¿no? Generando, o que todavía no las vimos, porque yo vi por arriba algo que estoy proyectando, ¿sí? Sin saber realmente si eso puede llegar a pasar. Es una idea, una proyección que tiene lógica, ¿me entienden? Ahora, de acá a 2 días, capaz que la lógica va cambiando, o te vas apoyando cada vez más, o estás esperando que te toque esa orden pendiente. Lo que sí te digo, si vas a hacer compra, no te apures. Uy, ya dijo compra, no, espera, ¿sí? No, espera a qué. A que llegue a cierta zona, sobre todo el que opera intradía. Algunos tienen la paciencia y otros no la tienen, ¿sí? Entonces, si no la tenés, busca en M1 o M5, quizás ventas, ¿sí? Porque va cayendo, va buscando zonas, el imán te está chupando, que está por acá cerquita, lo ven ahí el 500, puede venir hasta acá y caer un poco más hasta el punto pivot que está por acá abajo, ¿sí? Pero recuerden que esto va a ir para arriba para mí, ¿sí? Y para el indicador acá también, mira, en M30 te está diciendo, entra en compra acá, hasta acá tenés un 3-1, ¿no? Sí, un 3-1. ¿Te gustó más o menos? No sé, decime, ¿querés que busquemos algún order block? Si te gusta, nos metemos dentro, a ver si hay alguno por acá en temporada chiquita, algún imbalance, algo para buscar alguna comprita. Bueno, esta zona puede ser interesante, ¿viste? Son zonas, son los lows, ¿sí? Ustedes no, vos cuando te metas a buscar imbalances o puntos de validación, oferta, demanda, vos fijate el high y el low, la mecha entre la mocha y el cuerpito, y fíjate la que están atrás y adelante, por atrás y por adelante, y vas a ir viendo, ¿ves? Ahí va cayendo el precio, tenés que chequear si no se acercan fundamentales también, tenés que chequear no solamente M5, quizás cuando vas a M15 por debajo, acá encontrás una zona muy bonita que tienen que venir a buscar. Acá subió fuerte, miren lo que es esto también acá, ¿no? Obviamente que estaría por debajo de la zona que te digo que para mí es una zona interesante, que por lo menos la va a frenar y va a ser ¿no? En este caso, si tomamos como tendencia bajista este retroceso, ¿sí? Un retroceso va a ser para arriba. Si sigue la tendencia mayor, este va a ser, ¿me entienden?, el retroceso, y este va a ser el impulso que viene de allá para después en la zona esa, o por... No tiene que ser clavado, puede ser acá abajo como puede ser acá, ¿me entienden, no? Puede ser acá como acá, pero la idea es que siga eso, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo, que rompa el boss mayor acá, ¿sí? Y que siga. Pero dentro de este mundo existe otro mundo, el de las temporadas más chiquitas. Entonces puede estar jugando acá. Y se puede inclusive que consolidar también. Llega acá y dice, che, no salgo más. Las noticias no dan, hicimos un pacto entre la libra y el lado, y esto cuando, digamos, disparamos por encima o por debajo. Por ahora las ballenas se quedan ahí consolidadas y se te quedó 3 días más, ¿entendés? O una semana. Pero ahí sabés que estás en esa zona. Más no, ojalá supiera, te digo, ya metete en compra, ¿sí? La sensación a largo o a mediano plazo, a intradía, de unas semanitas, allá arriba tiene que andar, calculo, ¿no? Quizás lo vemos acá también, porque pasó algo, porque se apoyó con alguna noticia. Ustedes saben que dispara lindo el amigo, ¿no? Tengo mate frío, gente. Bien, ¿hay alguno en Discord sumado en la charla? No, no sé si me puedo meter por acá, capaz que me tengo que meter desde el celular, porque si me meto acá se me desconfigura el micrófono. Gente, elijan, ¿quieren que ponga algún par? Algo, me dicen, Poné, no sé, la libra, el peso argentino. No, no está, no existe, te voy a decir, ¿viste? Bien, esto lo saco. Vamos a checar un poquito ahí que hice ahí. Esto no, saco, borro, ya que tenemos línea. Insoportable las líneas, ¿no? Inclusive, bueno, esto lo explico en la dimensión entre 2 y 3, los zigzag con un numerito en especial que está bueno para utilizarlo también, como para tener una guía, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, yo hubiera puesto este alto, ¿sí? Ahí, porque me sirve.
Y acá no lo pone porque lo tengo de otra forma configurado. Pero bueno. Bien, si quiere alguno que veamos algún par me avisan tempranito, pero la idea es mostrarle acá. No me saltó ningún cartel, a ver si pongo ahí si salta algún cartelito. A ver cómo están las bolingueadoras. Bueno, las bolingueadoras están entre positivo y negativo. ¿Por qué me tiran negativo? Porque se ve que acá, como en la otra plataforma que utilizo, el spread está en contra. Y el spread, habría que ver cuánto tiene el spread de esta plataforma. Recuerden que este bot, si lo llego a poner en esta plataforma o en alguna, si esta no funciona bien, no lo voy a poner en M1, acá porque quiero que ustedes vean. Voy a ponerlo en M15, M30, ¿sí? Como en los backtesting que hemos visto en los vivos o en el videito que les compartí de las bolingueadoras, ¿sí? Que ahí funciona bastante lindo. Escucha. Acá también, hasta ahora viene muy bonito. Muchas veces lo que le he comentado, como estoy en vivo y el streaming dura 1 hora y media, 2 horas y alguna vez un poco más, alguna vez un poco menos. Y el bot abrió una operación, si la cierra bárbaro, pero si no la cierra, muchas veces yo termino haciendo otras cosas mías personales y le meto manos desde el celular, ¿me entienden? ¿Sí? Ayer hice un promedio, por ejemplo, de una operación que se me fue en contra. Después se devolvió, pero yo me apuré, quizás me apresuré, le hice una operación y lo cerré en tabla. Después si iba para arriba, hubiera sacado un poquito más. Pero bueno, la idea era tratar de no perder y no seguir más operando en el mercado. Le tiré una orden ahí con el mismo lotaje y por suerte en esa zona se devolvió, ¿bien? Pero bueno, la idea no es hacer eso con este bot, sino dejarlo, ¿no? Música, maestro. Dije que no iba a hablar hoy, ¿no? Iba a dejar compartir esto y estoy hablando. Voy a compartir, gente. Voy a compartir esto un poquito. Ustedes pónganme los pares que quieran y la temporalidad, porque está todo en M15, ¿sí? Si vos querés verlo en M1 o en H4, me avisan y yo les busco el par y vamos viendo ahí, Y si esto anda bien, vamos a hacerlo por lo menos 2 veces o 3 por semana y el resto le tiramos bomba como siempre, de pasarla bien. Operando también de forma manual, ¿no? 1,49. Para que con esta. Pero bueno, hoy estaba negativo, ahora positivo. Hay que ver qué pasa en un rato. Ojo que se acercan fundamentales de alto impacto, A ver qué tenemos acá. El oro, euro dólar. ¿Esto qué es? Bueno, euro dólar me está tirando. Mirá vos. Todavía no, todavía nada ahí, a no ser que... Bueno, este va en caída lindo, el CAD Yen. Habría que ver las fuerzas, chequear las fuerzas, ¿no? Todavía le queda del 3 a 1, hizo un 1. Bueno, esto no se carga acá. No sé si será la velocidad, ¿no? En la plataforma que utilizo sí se carga rápido. Acá tarda un poquito, pero no pasa nada. Ahí está. Hay que soplar, me decían, y ahí soplé. Ahí tenemos, a ver. CAD Yen. El CAD está fuerte. No, perdón, el CAD está... ¿dónde está el CAD? Ahí está. Mira vos. A ver acá. Lindo esto, Me trae hermosos recuerdos esta música. Yo no sé si a ustedes no les pasa lo mismo. Quizá no están en la compu escuchando como yo, pero yo te puedo asegurar que tengo el oído ahí. Es tremendo, A ver, las bolingueadoras. Ahí va, bueno. Mirá, a donde vea que haga un poquito. Chicos y chicas, escuchen bien. ¿Quién se acuerda argentino de esto? Chicos y chicas, esto es viejo, Escuchen bien, la moda femenina se divide en 3. La pollera, la minifalda y los chicos que se caen de espalda. ¿Se acuerdan? Viejo, ¿no? Me acuerdo que mi abuela se hacía la toca, los ruleros. Bien, a ver, acá voy a hacer algo, gente, yo, estando en vivo en M1,
Seguramente si veo que tiene un profit voy a cambiar de temporalidad, pero seguramente espero que no me abra ninguna orden. Quiero ver la voy a ver en otro lado la estructura. Outcad, ¿está acá? Acá está. Outcad, miren Outcad, gente. Outcad me tiraba compras acá a mí. ¿Lo ven? Qué grande, mirá las órdenes ahí abiertas. Ahí va el Outcad, mirá qué bien. Che, te digo que las bolingueadoras van hermosamente bien, A ver, no sé ni qué cuenta puse acá, porque quería probarlo de vuelta. Vieron que esto dura poco, me parece, ¿no? No sé cuánto tiempo te dan para probarlo, pero bueno, veremos qué hacemos y si vemos que vale la pena. Si ustedes conocen otra plataforma, que también, entre comillas, por más que no son reguladas, que lo sabemos, o son, pero en las Islas Caimán, es el amigo, aunque sea, si se puede, ¿no? Que no sé, que no tengan tantas reglas en chiquito, viste, que vos te salgan con un martes 13. Pero si conocen alguna, lo tiramos, gente, Mirá, ahí va, qué lindo este. A ver cuánto va hasta ahí, más o menos. Déjame ver si va. $1.33, periódico puro, lo cierro. A ver ahí cuánto va. 14 dolaritos. Bueno, lo dejo. Quita la cuentita, ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver si esto sigue, si no sigue. Lo que voy a hacer, me voy a pasar a la UCAD en M15. Voy a hacer trampita. Me voy a pasar a H1. Ahí estamos, H1, voy a ampliar mucho acá, H1, piqui. Sí, negro hasta acá, por lo menos. Bueno, este es un POC, ¿ven? Uno marca siempre esta zona, ¿sí? Acá, pero este es un POC, ahí, ¿ven? Puede ser que venga hasta acá. Entonces voy a ver el numerito, más o menos, si llega. Es muy poquito igualmente esto, parece mucho, son 11, mira, nada. Lo que pasa es que te paga, ¿sí? 0.91.176. A ojo. 0.91, bueno, ahí me tendría que cerrar la operación, más o menos. Justo está, fíjense, si vas al pasado, que el pasado sería acá, ¿ven? Está justo llegando a una base, se está dando la cabeza contra el techo que está acá, ¿lo ven? Ahí, ¿lo ven? Ahí, vamos a ver si lo supera. Si lo supera, puede pasar que quede acá como consolidado, que a mí esa es la idea, capaz que me pago algo, ¿por qué? Porque capaz que se te queda acá 3 horas y cae. Y estás de vuelta rezongando, ¿me entienden? Y está por acá abajo. Y me tiene que pasar Entonces uno va buscándole la vuelta, ¿sí? Ahí vamos. Uy, ¿para qué puse? Esto estaba en M15. Este va ahí. Ese va. ¡Ahí cerró! Mirá. Mirá, no toqué nada yo, Me pagó la mitad, gente. 0.25. Lo que no me puso el break-even ahí, a ver. Bueno, la mitad me la pagó. No me puso el break-even. Tengo que ver por qué. O lo puso ahí. No lo puso todavía. A ver si lo tengo configurado. Privim. Bueno, esa es una cosita que habría acá con un menú contextual del bot que creé. Y ahora hace 50 pi para arriba. Acuérdense. Pero bueno, yo me pagué algo. Break-even. Si lo puse muy poquito. No lo tengo acá el break-even. A ver. Ah, no. Mirá dónde lo tengo, negro. Para que lo pongo a los. Ahí está. Ahí me lo va a poner. Miren. Piqui. Ahí está. Uy, mirá dónde me lo puso. En la mitad. Para que lo bajo un poquito. Lo bajo un poquito porque no quiero que siga, ¿no? El break-even lo voy a poner un poquito menos. Aguantame, Pepe. Ahí, a ver, un poquito menos. Piqui. A ver ahí. Bueno, quedó ahí, gente. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Claro, el break-even lo tenía como los 20 pips de las temporadas de M15, más o menos. Cuando va a 20 pips que se ponga a 3 o a 4, ¿me entienden? Y la idea era en M1 cambiar todo, me olvidé de cambiar eso. Pero bueno, sí me cerró un parcial. Ustedes lo están viendo ahí, no toqué nada mientras charlábamos. Ahí me pagué ahí sale una alerta, gente. Anoten, se lo comparto en el Discord, pará. Se lo comparto en el Discord. Presten atención. El que se meta es responsabilidad de ustedes, maestro. Pero yo se las paso, ¿sí? ¿Ya son grandes o no? ¿Te parece bien, Angelito, esto que estoy haciendo con los amigos acá? Mirá, libra dólar me sale, gente. Mirá dónde, en qué punto. Prepárate para que lo guardar como número 1. Ahí se los comparto, a ver qué pasa. Ustedes chequen si da o si no da, Libra dólar. Mirá, vamos a ver si esto cierra todo. Bárbaro, ahí va, Discord, ¿estás ahí? Acá estoy. A ver, Discord. Vamos a poner música mientras no hablo más, gente. Yo, les voy a compartir. En Discord me avisan si les llega la información, Escucha esto. Escucha. Argentino tiene que ser, Maestro. Escucha un pibe de la edad, ¿sí? De mi nieto, decía el amigo de... No, escuchen qué linda. Las canciones todavía siguen los 80 vivos en esta época nueva, Tiene una onda 80s de Cerati, de... Ayer les hablé algo de él, de Federico Mouras, de los abuelos, de Virus, de todo un poco, ¿sí? Mira, ahí me cerró la operación. Ahí me la cerró. Ah, no, me cerró la mitad de la mitad. ¿Entienden? Eso lo tengo que ajustar. Che, bueno, ahí me voy pagando en pedacitos,
Me parece perfecto. No está mala la idea, ¿eh? Mirá qué bueno. Eso. Yo me puse la mitad. Y la otra mitad ponele a los 15 pip. Pero no. Me cerró la mitad, quedó 0.25. La mitad de 0.25 es 0.125. Me puso 0.12 y quedó 0.13 adentro de la bolsa, ¿sí? Y yo no hice nada, Pepe, ¿eh? Cuando pongo mute, voy a calentar el agua y les comparto. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Bien, gente, ahí les puse ojo al piojo, revisar alertas, ¿eh? Ahí les puse, ¿sí? Revisar, sobre todo la que está por encima, allá solita al lado de la campanita, ¿sí? Revísenla si les parece correcto. Esto tiene una estadística de un 85 a 15, ¿eh? Así que está bárbaro. ¿Te imaginas si fuera realmente así? Ustedes saben que el 85 es bla bla bla, ¿no? Tienen que tener cuidado, tenés que analizar, ¿sí? Mirá, le voy a decir la posta. Tiene un 85% de probabilidad de ganar si no operás. Nosotros seguimos con la bolingueadora, ¿eh? Ahí le mandé las alertas. Ustedes chequeen las estructuras. Siempre las grandes pasen a las chicas. Esta alerta es de M15 en esos pares. M15 es distinto. Obviamente te podés meter en H4 y va a ir en M15 para, supuestamente tendría que ir para ese lado, ¿no? Pero para que vean la estructura es en M15. Por si no les gusta la zona, yo no la estoy viendo ahí, ¿eh? Te envié, a ver. Para diluir la ilusión del tiempo. Bien, ahí estamos. Ahí me dice el amigo, me dice, te envié una foto al Discord. Fallé en el euro-dólar, me pasé en el Drago. No pasa nada. Ojalá, esa es la idea. Si vos te pasás, porque si lo haces bien, cuando estés solito frente al pueblo, ¿no? Frente al mercado, te vas a batatar. Que está bárbaro, ¿entendés? Que vos le vayas pifiando. Así le vamos sacando fruto, ¿entendés? Bárbaro está. Bien, dale, ahora lo miro y si vos querés comparto algo. El amigo está en la dimensión número 2 y ahí vamos viendo algunas cositas y cuando estemos en la 3 también otras que faltan, pero la idea es que vaya agarrándole la mano, ¿no? Esas cositas que le llamo cositas son los yin-yang de la forma que tengo mía, ¿no? Algo subjetivo mío de operar que lo trato de transmitir a los pepes que le voy teniendo cariño, que los voy conociendo, por eso cumplen años, si no lo compartiría ya. Pero viste que muchas veces se puede sumar alguno o alguna vende humo que después los ves vendiendo, ¿no? Cursos y no tienen ni idea de nada, ¿sí? Y estafando a la gente. Por eso se demora uno en compartir muchas cosas, porque la verdad en estos años que vengo he tenido una experiencia terriblemente peligrosa, religiosa, mala, con gente que he conocido y me ha defraudado, ¿no? Porque uno es así, de corazón y transparente, y los demás son vivos, ¿no? Y uno va aprendiendo. Pero bueno, ahí está, cada uno con lo suyo. El karma vuelve, gente, sobre todo a esas personas, ¿bien? Que sean felices con su mundo, donde en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, eso lo saben, ¿no? Bien, seguimos. Básicamente es lo que estaba haciendo. Traía una compra, pero la cerré. Ah, bueno. Pero era más o menos algo parecido. Muy bien, ¿eh? Oh, chef, dice el amigo. Bueno, ¿en qué temporalidad crees que lo ponga? Y esto pasó hace 2 horas seguramente.
Ahí les compartí, gente, ¿eh? Avísenme si están viendo, qué les parece, si quieren que veamos qué par y qué temporalidad, gente, ¿sí? Yo voy a preparar el agua y bueno, disfruten ustedes, ¿eh? Ahora que vamos a poner rock and roll un poquito. Tradin, aprenderás. A ver esto. Música, dice el amigo. Y cuando dice música, es música, se viene música. Está el angelito ahí mientras, a ver acá si tenemos acá el amigo que habla solo. Es raro, si esto está a ver ahí. Sí, está. Música, dice, sí, está ahí dando vuelta el amigo. A ver. Mira con música, dice el amigo. Y cuando dice música, agárrate que es música, ¿eh? Bien, vamos a compartir un poquito de acá de música, pero de la que solíamos poner hace un par de meses atrás, rock nacional un poquito. Uno va renovando, va cambiando, como para no hacerlo aburrido, una monotonía, ¿no? Y la idea es esa, pasarla bien. Esto que estoy haciendo me parece que va a estar bueno con el tiempo, cuando se acostumbren, van a venir, van a ver el par, la temporalidad, con alguna alerta. Ojo, si te metes es responsabilidad tuya, pero no está mal quizás consultar. Si estoy justo viendo la gráfica, te digo, mira, a mí me parece que no, la flechita sale para arriba. Yo me metería al revés, ¿ves? Yo soy todo contrario, pero bueno, igual es para el que no sabe agarrarse de algo y tener una idea, pero no tirar tiro por tirar, ¿sí? Y después ir sumando añitos en Discord, si cuando estén en la 2 y en la 3, esta flechita y eso, usala si querés para jugar. Pero por ahora... Ahí está, gente, ¿sí? A ver, escucha. Esta la dejo porque, qué sé yo. Tratame suavemente, dice el amigo, y hay que tratar suavemente. Muy bien acá, no estuvo mal. Acordate que, a ver, pará. ¿Dónde están guardados? Déjame ver acá un poquito el Dragon. No, estuvo perfecto. Estuvo perfecto, te felicito, bien. A lo que voy. Re bien, yo te dije que hasta un 15. Dale. Un 20 te dije también, ¿te acordás? Pero para que vayas arrancando. Está bien, estuviste por debajo del 15. Obviamente después te dije un 5 porque había hecho un 1 y pico. Viste que no siempre es así, o no. Ojalá fuera así siempre. Pero te hiciste el... sí, el 10, 11, el 12, casi el 13% de la cuenta. Te hiciste... ¿En cuántos días te lo hiciste eso? A ver, no tenés la fechita, ¿no? ¿Cuántos días tardaste en hacer eso con 53 transacciones? En M1 seguramente, ¿no? O H1, bien. Muy bien, ¿eh? El dibujo me gusta. Tenés ganadas mucho más lo que son las largas, ¿sí? Seguramente agarraste alguna ahí tendencia alcista en esa época, en esa temporalidad, y andás a ver en qué sesión te metiste, porque quizás si es en otra y en otra temporalidad era más lo ganado en corta. No te tenés que guiar mucho por eso, ¿sí? Sí sé que estuviste bien en las dos. En una tuviste un 50% ganadas contra perdidas prácticamente, que es en las cortas, que serían las ventas, 34 operaciones. Y muy poquitas hiciste en compra, 19, la mitad de la otra, y tuviste casi un 80% de ganada. Así que estuvo bárbaro, donde tenés un factor de beneficio. Fíjate, beneficio esperado por operación $12. Así que subiste en escala. De $12 por promedio por operación. De $12 por operación. ¿Sí? En H1. Lo que me gustaría saber en cuántos días lo hiciste eso. Si lo hiciste en 2 días, en 3 días, en un mes, un año, 15 años, decía el amigo. Eso me gustaría. Si lo tenés, a ver acá. ¿Cuál es? Acá. Y estás en el NZ. ¡Qué lindo! Che, Nero, vas re bien.
Te felicito. Mira, estás haciendo los pares que te dijimos. Si querés, comparto. Eso como quieras vos, ¿eh? Si querés, comparto lo que quedamos. Porque los chicos, te acordás que algunos seguramente había que tiramos en la ruleta. ¿Qué pares tenías que buscarle vos? Avísame. Si vos querés, yo lo comparto. El dibujo me gusta. Ojalá llegues al primero. El objetivo es el primero, en el que ibas con poquito lotaje. Y realmente se puso lindo porque... cuando vas en positivo quizás ganás poquito, pero con el drawdown vas re tranquilo y la plata va sumando, y del día de mañana se puede sumar un poquito más el lotaje cuando ya la cuenta es el doble o no sé, un tercio más grande, ¿no? Se empieza a notar. Avísame, si querés comparto el euro dólar. ¿Cuáles pares te habían tocado? A ver acá, el NZ de dólar, a ver. Déjame ver, ¿qué dice el amigo? Empecé con el NZ de dólar, te envío la foto ya. Sí, ahí la estoy viendo. Avísame si querés que comparta el NZD y el dólar, ¿sí? Si vos querés lo comparto, porque es algo personal tuyo, donde la idea en la dimensión 2, cuando se sumen los Pepe van a hacer esto también, y ahí sí lo van a ver. Pero bueno, por ahora sos vos, el prodigioso. Andá aprovechando y andá mamando, absorbiendo toda la información, Ya de a poquito, no te quiero llenar de muchas cosas más porque vas a salir hablando turco, ¿viste? Bien, ahí va. Ahí me compartió algo más, me pasó a ver. El euro dólar fue el 8 del 2. Ah, bien, yo te dije en agosto, me parece. Y llegué al 20 del 3. Del 8 al 8. Ajá. Ah, buenísimo. Un mes y 12 días más o menos, ¿no? Sí, dale, si querés, aunque se ven las operaciones. Bien, y todo manual hace. Bien, ok. Bueno, no, te comparto solamente. A ver. A ver qué te puedo compartir acá. Que vos quieras. Ahí está, mirá. No te hagas problema, ahí comparto, Bien, ahí vamos. A ver, para que saco. Cierro ahí un poquito los comentarios. Bien. Bien, genio, lo comparto. Dimensión número 2. El amigo de a poquito en camino allá, ¿no? Ya sabe a dónde, al profit. Pero al profit razonando. Donde te vas dando cuenta si te conviene, si no te conviene. El par que sea, la temporalidad que sea. La herramienta que sea. Acompañado de Pepe Milas, Bien, vamos a vernos y no hay vuelta ahí, Eso es lo lindo, que vas a aprender mucho. Vamos a ver. Te va a llevar su tiempo. Muchas veces yo lo alargo también al tiempo, pero vos ya sabés por qué. Muchas veces es por eso que te digo, ¿viste? Vos no sabés del otro lado quién tenés, ¿viste? Uno da todo de corazón y, ¿no? Te dan un batacazo ahí, ¿no? Se empiezan a vender lo que vos explicás, ¿me entendés? Y es creado por ellos, dicen los amigos o amigas, ¿viste? Bien. Vamos a ver algo acá, Seguimos, tenemos, ahí estamos, mira, ahí está, a ver si puedo compartir acá algo, si se ve algo, hermosa curva, dice el amigo, ¿qué dice acá? Primer intento fallido del euro, no, pero no fue fallido, en sí, yo te pedí un 5 de drawdown, pero vos ya sabés hasta dónde podés llegar, superar el 10, el 15, no pasa nada, negro, ¿sí? No pasa nada, haceme caso. Y vos tranqui, vos siempre sabés hasta dónde lo podés llegar y sabés qué tenés que hacer con alguna de las herramientas que te fui explicando cuanto mucho, y ahí ya listo, Parate que voy a hacer algo acá. Voy a cerrar acá esta imagen. Ahí está. Bien. A ver. Ahí vamos. Opa. Ahí estamos. Dimensión número 2 estamos acá. No en la 1. En la 2.
Y me voy a meter acá al amigo. El amigo acá tenemos, primer intento, el euro. Acá tenemos, mirá, 671, muy bien, de forma manual. 12, está bien. Esto es lo que estamos viendo hoy. El dibujito, acá tiene una caidita acá de un drawdown, pero bien igual. Viniste, pero perfecto. Acá podrías haberlo evitado, que de a poquito vas a ir aprendiendo otras cositas, pero va bárbaro esto, porque vos te mantuviste firme. Y acá el amigo, a ver si puedo bajar un poquito más, y acá va con el NZD USD. Perfecto, loco. Perfecto, perfecto, perfecto. Te felicito. Esa es la idea. Y dale nomás, Y dale, duro, duro. Muy bien. Felicitaciones. Ahí vamos. Muy bien, Qué genio. Mirá si saco los Pepe buenos después. No va a hacer cosas que después no me vengan a visitar, Por lo menos, no me va a venir a hacer un asado. Si sos rentable me trae una vaca, Una vaca. No sé, en helicóptero, ¿sí? La inflamo acá, no sé, ¿sí? ¿Qué decís? Gente, ¿hay fundamentales o se me pasaron? A ver. Son las 10 de la mañana. Me voy a chequear si hay noticias de alto impacto. Si querés compartir algo más o si necesitas algo. Por ejemplo, recordá que en la dimensión 2 también arrancamos con lo que te quemo la cabeza todas las veces que estamos, que es el psicotrading, ¿no? Eso es lo más, es uno de los puntos que acá va a tener 50% psicotrading y 50% gestión. No. Y 48 gestión y 2% si va para arriba o va para abajo. A lo que voy, obviamente, ¿no? La estructura hay que saberlas, ¿no? Lo que voy explicando, la vela gestada y todas las cositas, pero esa es la idea. Gente, si quieren ver algún par, alguna divisa, mientras tanto, ahí tengo, Estaré viendo. Vamos a ver de pasada noticias de alto impacto. Acá las voy a estar leyendo. Opa, me quemo acá esto. Tenemos decisiones de tipos del canadiense, muchachos. Justo tengo el bot ahí, mirá vos. Ahora, a pasitos. ¿Sí? Dólar canadiense, decisiones de tipo de interés. La previsión fue 4.25 y el actual veremos qué pasa. El anterior, por encima de la previsión, 4.50. Ojo, pará, no termina, La encuesta Joule, ¿sí? Ahora, de oferta de empleo, pero con respecto al dólar, ahora, en 54 minutos, ahí estamos, cerquita, y veremos qué pasa. Tenemos un par de noticias, seguramente se me pasa alguna mediano impacto o de alto que estén en otra plataforma. Acá estoy chequeando en una sola por ahora. Estén atentos, a las 11, 10 y media tenemos 10 y 45, movimiento en el mercado, Si tenés operaciones, cuidado ahí, Ojo al piojo. Bueno, vamos a ver si esta mitad. Mirá vos, hice el algoritmo mal, me parece acá. ¿Por qué? Porque le hice que me cierre la mitad, le dije, en programación. Tengo 2 dedos, ¿no? Y el tipo me cerró la mitad. Lo que no le dije, que si me cierra la mitad, que me la cierre y que quede la otra mitad. No, me cierra la mitad de la mitad. Y ahora de 12 va a pasar a 0.06 seguramente, si hace cierta distancia. Pero bueno, ya está, lo dejo ahí. Igualmente, la idea está buena, va pagándome de a poquito. No está mala la idea. No está mala. Mirá vos los inventos muchas veces surgen de una tontería, ¿no? De algún error, ¿no? Error bueno en este caso. Bien. Ahí me sale, gente, me sale noticia. Mira vos, una alerta para el oro. Gente, vamos a ver el oro. Alerta del oro en M15. ¿Querés que te diga si es venta o compra? Y bueno, yo me metería en contra de cómo está acá. Pero no, si querés te digo como dice acá. Se los comparto, gente, se los comparto ahí en el Discord. Vamos al Discord, se lo comparto para que le saco una fotito a esto. Para que lo copio ahí, lo copio y lo pego. Piqui, copiar. Y ya me voy al Discord. Ahí pego. Chequéenme en M15 esta del oro, gente. A ver qué les parece. Con TP, con stop loss, entrar en tal número. Ahí la tenés. Chequéenla, ¿sí? Si les gusta o no les gusta. ¿Qué será? ¿Una compra? ¿Una venta? Y bueno, el que está en Discord la está viendo, Buenos días, ¿cómo estás? Hola, nunca me olvido de saludar muchas veces porque voy. Hola, ¿cómo estáis? ¿Parezco español ahí? No, vamos a poner hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Espero que bien. Ahí está. Espero que bien con M, mirá vos. Tremendo. Y B corta. Y H en el medio, un animal, era el loco. Ahí está. Y le echaba la culpa, no, es el celular. Decía el amigo, ahí estamos. Bien, gente.
Ahí vamos, ¿sí? Vivitos, estamos ahí, vamos en profi, ahí me tiró otra alerta más, fíjense en el oro si da resultado, pueden probarlo en demo, no te va a tirar en real, ¿no? Por la duda, pero si funciona bien y la estadística por lo que estuve haciendo en algunos pares es alta, chequen, chequen, M15, miren esto qué lindo como va, amigos, mañana lo tiramos de vuelta, dicen, ¿quieren que probemos una semanita, no 2 o 3 con este y lo tiramos en esta plataforma de fondeo? ¿O me tiran una ustedes? Vamos. Si me tiran uno ustedes y lo pasamos, el que me tira la plataforma, le regalo un saludo, decía, reagarrado. ¿Viste? Bien, ahí vamos, ¿no? Algo hacemos, le sorteamos algo, vamos. Una vaca, la compramos allá. Llevo la cerveza de acá. Sí, obvio. Trae la cerveza, trae la vaca, o hacete amigo de la vaca, la traes y bueno, charlando, esto y lo otro, después te hace amigo y no la podemos comer, Interesante la del... exacto, la del oro, muy bien. Muy bien, interesante, ¿o no? ¿Qué decís vos? A ver, marcala, a ver. No. ¿Qué decís? Veremos qué pasa, ¿no? El que quiere ver que se suma al Discord, ahí está, Igualmente está acá también, La puedo poner acá, mira, ahí vamos. Si querés los tiro acá en cuadraditos. Ahí va, mirá, ahí vamos. Pic, ahí está. Ahí está, por acá está el oro, me parece. Ustedes me van diciendo y les voy tirando, vamos. Mira acá, $9 ya vamos acá. Che, estoy re contento porque le puse poquito lotaje. Nada, no le voy a tirar una locura porque quiero ver si funciona bien con el Drawdon. Y la tiramos también al telaraña, con un lotaje chiquito. Si no tiene límite de cerrar en 30 días, tiene que llegar. ¿Quién te dice que con lotaje chiquito este animal no te llega y te pasa las cuentitas también, no? Bueno, esto en un rato veremos. ¿Sí? Si se acerca a la fundamental, salí de ahí maravilla. Veremos si lo saco o lo dejo para probar, ¿no? Total, acá no pasa nada. Acá uno está más relajado, ¿viste? Hasta te digo, lo ayudo, lo acompaño con una operación. Bien, vamos, ahí vamos. Ahí seguimos con las bolingueadoras. Por ahora viene tomando bien todo, ¿sí? Un cierre parcial que el algoritmo que puse era otro, pero... que era que me cierre la mitad y que me quede la otra mitad. Pero cada cierta distancia me cierra la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. ¿Me entienden? Ahí me cerró 2 mitades. De lo que va quedando hasta que queda nada, ¿sí? Cuando quede 0.02 va a seguir andando hasta que te toque el stop, ¿no? Y va a cerrar 0.01, ¿entienden? Infinito, decía el amigo. No, hasta 0.01. Re aburrido, ¿no? Pero ¿quién te dice que en 0.01 llegamos a 500 pip, ¿no? ¿Quién te dice? Ahí está, Bien, voy a calentar el agua, vengo en un ratito y les dejo de fondo un grupito acá. Seguramente me meto por el celular, gente. Si me meto desde esta compu, yo les puedo asegurar que el audio cambia. Aparece el tubo. Ese tubo, viste, como que sale mal, no sé por qué. Debe ser el audio mismo del Discord que se mezcla con el audio del sistema, ¿no? Angelito, ¿estás ahí? Hola. Sí, acá estoy, como siempre. ¡Qué bien lo que hiciste hoy! Muy bien, que quieras compartir, que quieras enseñar. Es muy bueno. Me pone muy contento. Estoy contento, contenta, contente, con Tinti, con Tonto, con Tuntu. Estoy re contento, re feliz. Soy el angelito del planeta Pepe. Estaría bueno que venga Pepe Mila, porque estás vos, Mila. Pero Pepe Mila, que es tu avatar del planeta, lo tenés que traer. Ahí está la foto, mirá. ¿Por qué no lo llamás que venga? Y de pasada, súmense a Discord, está buena esta idea. Vamos a ver acá, alertas, voy a estar yo, va a estar el Diablito, ojo, con el Diablito, el ingeniero Garqueta, ojo, Garqueta, Garquete, Garquiti, Garcoto, Garcata, ojo. Así que bueno, seguimos con las bolingueadoras en positivo. Tenemos el Telaraña, tenemos a Pepe Mila, tenemos a Mila, tenemos a los Pepes y las Pepas. Si necesitan algo y ver algún par, avísenle a Mila y ahí lo van a estar viendo, Así que tengan un gran día, yo estoy acá. Estoy contenta, contente, con Tinti, con Tonto, con Tuntu, porque no tomé nada hoy, ¿sí? Estoy feliz. Y lindo, ¿Quién te dice que este robot no anda muy bien en alguna cuentita? Y a los Pepes que tienen menos dinero, les podés sortear
lo que se gana en esas cuentitas, ¿no? No estaría mal, ¿eh? Porque vos, Pepe, vos ¿para qué querés? Si vos todos los días te haces algo ahí, te llenás la heladera todos los días y no convidás, Pepe. Bueno. Tranquilo, y Angelito, ¿eh? Vamos a seguir con la música y vamos a poner un poquito, si vamos a sortear. Buena idea esa, ¿eh? Buena idea la que venimos. Sobre todo esto, gente. Sobre todo, acá estoy poniendo justo, me quedé con el bot porque abrió las... Oh, ahí me cerró otra más, mirá. Ahí me cerró otra orden, estamos en vivo, ¿ven? Por eso quería que lo vean, si no, las va cerrando el bot. Fíjense que ahí me cerró otro pedacito más y me quedó 0.06 acá, ¿lo están viendo? Así que comenzamos 0.50, de 0.50 a la mitad, ¿cuánto es? 0.30, si no tenía un animal, era loco, le había dado, era como ese que decía, miren, el profesor de matemática le dice, bueno, gente, le tengo que decir algo, realmente del 100%, el 70% le fue mal, ¿no? Y al resto, ¿no? No, perdón, ya le maté el chiste ahí. Le dice, perdón, le tengo que decir algo. A la mitad le fue mal y a la otra mitad le fue bien. Así que la mitad que le fue bien, que vaya saliendo. Y dice el otro, el 40% restante, ¿qué hacemos? Malísimo era, ¿no? Muy malo el chiste. Pero bueno, eso es lo que voy acá. La mitad de 0.50 es 0.25. Me cerró los 0.25 acá, ahí. Siguió subiendo un poquito más, me cerró la mitad de 0.25, que sería ¿cuánto? 12,5, 0.125 me dejó 0.12 acá, porque no tiene. Entonces, me quedó 0.12. De 0.12, la mitad es 0.06, ahí está. Y ahora, si sigue subiendo, no estaría mal, ¿no? Llega a seguir subiendo, va a quedar en 0.3 y no termina más. 0.03 y no termina más. Pero bueno, no me va pagando, ya van 3 órdenes cerradas. Y a la vez que le agregué esta línea acá magenta, es un stop que está por ahí, como para que me lo toque y no perder ese poquito que me queda, ¿me entienden? Entonces la idea no está mala, porque cuando el bot cumple ciertos parámetros y llega a cierta zona, me va cerrando los parciales de la orden abierta, y si cae y me toca el stop o me toca ponerle, en este caso el break-even que le puse, me lo va a tocar, pero no con el lotaje completo, ¿me entienden? Sino quizá con 0.02, 0.05, no sé, 0.25, que sería la otra mitad, depende, ¿no? Ponerle que llegaba hasta acá y se devolvía, ya la mitad me la pagué. ¿Sí? Y si ahora cae, me pagué 3 veces las mitades de las mitades de las mitades y me queda 0.06, que por mí que toque ahora. ¿Me entienden? Para pagarle algo al mercado, que igualmente me gané esta tajadita también ahí, ¿no? Salió ya positivo el bot, ¿bien? Así que bueno, me voy a buscar agua, si no, no voy más. Y acá les comparto música, queridos y queridas Pepes y Pepa. Quiero más Pepas. Pepas, súmense las Pepas que van aprendiendo de lugar en lugar, de grupo en grupo. Súmense a charlar, a participar. Y los Pepe también, obviamente, ¿no? Vamos, súmense, elíjanse el nombre y los vemos ahí en Discord, en Telegram y en todas las redes que tenemos. A ver qué podemos encontrar acá. Déjenme buscar si encuentro una canción bonita para compartirles. Acá, a ver, esta Música. Bien, música, dice el amigo. Escuchá. Eso, ya vengo. Capaz que me conecto por el celu, gente, ¿eh? Si me ven un celu, no se asusten. Un ratito más nos quedamos, ¿sí? Bien. Intento seguirte, pero no doy más. Escuchá. Intento seguir, ese que el diablito, ¿quién es ese que me sale de fondo? Intento seguirte, pero no doy más, me dice el amigo. A ver qué es esto. Ahí no, pero ¿por qué me sale? No sé qué tengo acá. Bueno, si sale. A ver, escuchen, Que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué lindo, qué lindo. Bien, prepárate el agua, ¿eh? ¿Y qué les parece, esa alertita del oro? Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte
momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas, la noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidar. Bien, gente, como digo siempre, sumate, todos los días estamos en vivo, ¿sí? Siempre buscándole la vuelta al mercado para tratar de hacer profit. Esa es la idea, pasarla bien, hacer amigos, operar en vivo todos los días y traer distintos tipos de técnicas, conocimientos, compartir ideas y bueno, pasarla bien. Así que sumate a todo lo que tenga que ver con el Planeta Pepe, las redes. Estamos en vivo ahora experimentando algunas otras cositas interesantes. Vamos a ver si salen a flote, estaría bueno que se sumen más Pepes también, ¿sí? Así aprenden, así la pasan bien y generamos una sensación linda, ¿no? Acompañado de este combustible hermoso que es la música. Así que, gente, acá estamos esperando a ver qué pasa, ¿eh? Estamos acá a ver qué pasa con el AuCAD, viendo algunas alertitas en el Telaraña y bueno, y pasarla bien, conversando entre nosotros. Súmense a Discord, vamos. Eso. En el centro hoy y una secuencia de
pasa que... Tengo ganas de verte. Tengo ganas de verte. Loca, vos no entendés nada de vivir. Se fueron con septiembre tus ganas de mí y una forma errante de permanecer, lleno de noches todo nuestro amanecer. Oh, oh, Loca, vos no entendés nada del amor. Yo no puedo cantar Blackbird como Paul. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Loca, me gustas así de loca, inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino, son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Bien, ahí me pagué $11, ¿sí? Por las dudas se acerca la fundamental y no sé si lo voy a seguir dejando. Veremos, ¿sí? Capaz que la fundamental hace que haga 3 veces más, pero también puede tener un drawdown negativo. Así que ahí lo dije, vamos a ver qué pasa en ratito. Seguimos con esta plataforma que estoy probando. Estamos viendo acá el telaraña, que lo agregué a esta plataforma, y agregué también las bolingueadoras, que justo vimos cómo cerró los parciales de esta orden. Y le queda todavía, si lo sacamos a la mitad, le queda dos cerradas parciales más, por lo menos, que no creo que la veamos en vivo, porque seguramente me voy un ratito, pero esa es la idea. Si sigue hacia arriba, me gustaría que cierre un parcial más, ¿eh? Tu boca, y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido, porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eternos como el tiempo son las noches y el vacío, porque nada hasta encontrarte en este salvaje río. Mirá vos. Los TP están abajo, no toco ninguno todavía acá, Bien ahí. Loca, vos no entendés nada de vivir. Ahí le dejo la fuerza un poquito. Loca, vos no entendés nada de vivir. Loca, vos no entendés nada de vivir. Loca, vos no entendés nada de vivir. Bueno, vamos a ver si mañana estamos en vivo, si hacemos lo mismo o si vamos a mercado a meternos de forma manual también. La idea es probar esto. Si llega a funcionar va a estar bueno, porque vamos a hacer algún sorteito de lo que se saque de alguna cuentita, con este bot que estábamos viendo recién, ¿sí? Sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny. Ahí está la buscada acá. Ahí está. Despliega movimientos Electrónicos. frenéticos. Bueno, ahí va. A donde pega una subidita, cierra otro parcial más, ¿sí? Recuerden que comenzamos 0.50 y cerró 3 parciales de la mitad de la mitad de la mitad, ¿sí? Tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y dice, ¿cómo dice? Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. ¿Qué hora es? Bueno, gente, nos vemos mañana, ¿sí? Para no ser aburrido, estuvo lindo, entretenido. Vemos si mañana
hacemos esto de vuelta un poquito más de tiempo para que el que está todos los días se vaya acostumbrando. Seguramente te pueden servir las alertas cuando se sume gente. Mira, ahí me sale otra más, ahí se las comparto. Ahí me sale otra nueva en M15, 2 me salen. Parate que se las comparto. A ver si lo puedo copiar esto. No me deja copiarlo, pará. Heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Libra Yen. Come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un Libra Yen. Mirá vos. A ver. mi destino con Bush. Ella tiene Bueno, ahí les comparto todas, ¿eh? Ojo, porque algunas ya pasaron y hay algunas que se vienen nuevas. GMT-3, ¿sí? Párate, guardar como. Déjame poner el número 2 y ahí se los paso. ¿A dónde? A Discord. y está bailando mi corazón. A ver, vamos a Discord. Está tratando de sentir. ¿Estamos en Discord ahí? Sí, ahí estamos. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noche en el Bien. Ahí está, número 2. Ojo, gente, para que chequeen una idea, ¿sí? De algo que yo ya probé en backtesting. No es la gran cosa de 100 ganadas y una perdida, pero un 70, un 80 según el día, la volatilidad suele tener, así que si la haces bien, ¿sí? Es 3-1 en M15. Vos podés fijarte la temporada que quieras, me avisás y la chequeamos en el par que sea, ¿sí? Acuérdense, en el par que sea, la temporada que sea. Esto es M15, lo voy a poner acá, M15. Revisar, ojo, por las dudas. Y ahí les comparto. Número 2, fíjense en el horario, las más nuevas son las que salieron ahora, Pac. Ahí está. Revisar, tenés la libra yen, tenés el CAD yen, tenés el dólar yen, el oro fue hoy, ahí está, tenés un par. Chequen. M15. 4 meses sin dormir, sostiene su entereza. Nos vemos, muchas gracias Gaby por aguantar un poquito acá al Planeta Pepe, gracias. Que pases un gran día, gracias por acompañar. Si conoces gente amiga, gente buena, de laburo, que tengan ganas de aprender, tráelos, ¿Quién te dice? Esto es todo gratis, así que nos vemos, chau. Ella tiene A ver, pará que se vino con camisa acá Pepe Mila, A ver, oh, está canchero, Pepe el lindo, a ver. Bien, nos vamos, ahí está. Chau. Gente, nos vemos. ¿Cuándo? Y mañana, y si no es mañana pasado, te me sumás, negro, Te me sumás. Chau. para vos. Y está, Subite a la nave, vamos. Espero que hayan disfrutado. y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Bien, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Eso, dejátelo siempre tatuado en tu cabeza. Acá. Ahí, siempre, tatuado. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Que nadie te diga que no podés, ¿sí? Por lo menos intentarlo. Ya con intentarlo, ya pasaste al otro lado, ¿sí? Al lado de los que disfrutan de la vida y tratan de buscar los objetivos. Llegues o no, lo intentaste, ¿bien? Nos vemos, chau. Electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón.